Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en esta nueva convocatoria del cuarto ciclo de conferencias de la Sociedad Española de Retórica, en la que intervendrá David Pujante, a quien agradecemos su presencia y procedo a presentar. No obstante, me gustaría también agradecer a los organizadores de la Sociedad Española de Retórica este ciclo de conferencias, así como darles gracias también a la Biblioteca Eugenio Trías. David Pujante es profesor universitario y poeta. Es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Valladolid, con dedicación destacada a los estudios de retórica y de literatura comparada. Entre sus trabajos académicos se encuentran los libros De lo literario a lo poético, en Juan Ramón Jiménez, de 1988, Manual de retórica, en 2003, Belleza mojada, la escritura poética, de Francisco Brines, en 2004, Eros y Tánatos, en la cultura occidental, un estudio de tematología comparatista, de 2017, y Oráculo de tristezas, la melancolía en su historia cultural, de 2018. Asimismo, David Pujante es coeditor, así como autor de algunos de los capítulos de Una retórica constructivista, creación y análisis del discurso social, publicado en 2012. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales en los que ha defendido su planteamiento sobre retórica constructivista. Como poeta, cabe señalar los siguientes poemarios: La propia vida, en 1986, Con el cuerpo del deseo, en 1990, Estación marítima, en 1996, La isla, en 2002, Itinerario, antología publicada en 2003, Animales despiertos, publicado en 2013, El sueño de una sombra, antología publicada en 2019, Galería, publicado en 2020, y su último poemario, recientemente aparecido en 2023, con el título de 21 Odas de invierno. Cabe señalar también que David Pujante ha recibido, de manos de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras, el premio Dámaso Alonso en 2018 a su trayectoria académica y poética. Por lo tanto, estamos ante un gran académico especializado en asuntos de comparatismo y de retórica, y los últimos años de retórica constructivista. Y hoy en esta sesión David Pujante interviene con su ponencia Retórica y tradición humanista. Agradecemos mucho al profesor David Pujante que esté con nosotros aquí, que haya hecho este esfuerzo para venir a Madrid a dar esta conferencia. Y le cedo la palabra. Buenas tardes. El agradecido soy yo a la Sociedad Española de Retórica, a sus organizadores, por haber contado conmigo para dar una conferencia de este cuarto ciclo de conferencias de la sociedad. Y, por supuesto, mi agradecimiento al público presente. Retórica y tradición humanista fue el título que yo di en el momento en que se me pidió un título para mi conferencia, porque era el momento en que estaba yo reflexionando bastante sobre el gran problema de la pérdida que está sufriendo en nuestra sociedad las humanidades. ¿No se oye bien? ¿Ahora sí se oye bien? ¿Sí? ¿Mejor quiere decir bien? Bien. Yo soy un hombre de ciencias y de letras. Yo estudié químicas y filología hispánica. Primero empecé en Murcia y luego fui a Barcelona, donde hice la especialidad. Y en Murcia había hecho varios cursos de químicas. No llegué a terminar la carrera, pero bueno, eso fue una concesión que yo le hice a mi padre, que siempre me decía, puesto que eres tan bueno en matemáticas, ¿por qué no haces algo de ciencias? El problema es que a mí lo que realmente me gustaba era lo otro, era la literatura,
Y bueno, cada vez que yo salía de químicas y estaba en Murcia enfrente, estaba filosofía y letras, pues a mí se me caía algún que otro lagrimón. Y yo le dije a mi padre en un momento determinado, papá, yo, bueno, sabes que soy un hombre serio, terminaré esta carrera, seré un químico, yo creo que decente, honesto en mi trabajo, pero no seré feliz nunca. A mi padre, que era muy buena persona, me dijo, hijo, yo lo dije porque pensaba que era lo mejor para ti, pero bueno, yo hice mi bachiller de ciencias. Quiero decir todo esto porque me siento con cierta autoridad para lo que voy a decir a continuación. Y la charla se la tengo que dedicar a Nico, que desde el principio me ha dicho que le había gustado mucho algo que yo había escrito sobre cuestiones relacionadas a una reflexión sobre técnica, ¿no? Sobre la tecnología. Y al decirle, pues me voy a meter hoy con la tecnología, y dice, no lo haga usted mucho, no demasiado, ¿verdad? Bueno, vamos a ello, tú luego dirás. Vivimos en un mundo de técnica triunfante, un cientificismo práctico, un racionalismo puesto al servicio de los constantes avances técnicos y de la economía global que lo sustenta. ¿Es necesario que yo oiga esa repetición constantemente? Que oírme a mí mismo es muy molesto. Seguimos. Como decía Habermas en su libro de 1968, Ciencia y técnica como ideología, la sociedad tradicional, de la que venimos, mantenía la racionalidad técnica dentro de unos límites, con la intención de no poner en peligro la legitimación del todo social derivado del ethos tradicional de dicha sociedad, procurando que siguiera existiendo una interacción entre población, acervo cultural y saber acumulado, de la misma manera que las estructuras simbólicas que generan una cosmovisión general de la vida. La técnica imperante, sin embargo, ha engullido la cultura y la propia comunicación social. Ha instrumentalizado la sociedad, conduciéndola a un autoritarismo de base tecnológica. La técnica se convierte en la forma global de producción, definiendo toda una nueva cultura, proyectando un nuevo mundo, un planteamiento de mundo que se ofrece como el mejor de los mundos posibles a unos compradores cada vez más alienados y claramente reconocibles y alineados en las filas de los protagonistas del mundo feliz de Huxley. Naturalmente, lo que anda paralelo a estos planteamientos es una evidente discriminación, infravaloración y bajo posicionamiento de las humanidades en este mundo de la técnica en triunfo. Podríamos resumirlo con la nefasta distinción entre ciencias y letras y la más nefasta depreciación paulatina de las letras. Toda la sociedad parece remar en ese mismo sentido. Lo vemos en los últimos planes de estudio para las enseñanzas secundarias, donde la presencia de las llamadas asignaturas de letras cada vez es menor. Y sin embargo, y aquí es donde yo quiero iniciar la reflexión de esta tarde, y sin embargo, la utilidad de la palabra para el conocimiento, para el diagnóstico y la solución de los problemas que nos atañen es evidente. Y cuanto más decae la palabra, más notoria se hace su necesidad. Con nuevos y más acertados discursos que posibiliten
nuestro modo de pensar y de construir nuestro mundo, podremos afrontar las identidades urbanas alternativas y los necesarios cambios ecosociales, el problema de las emisiones de CO2, el progreso calentamiento global del planeta, el cambio climático. Precisamente, con el entendimiento social por medio de la palabra, nos hemos tenido que enfrentar a la gestión reciente de una pandemia, manejándonos con dificultad entre discursos plurales y enfrentados, con voces negacionistas, con científicos cuya labor en el laboratorio se cuestionaba. Ahora mismo afrontamos emergencias políticas como la guerra de Ucrania y la de la Franja de Gaza. Siempre hay una guerra a la que referirse. Y el discurso político tendría que dar la solución. El discurso político tiene que dar la solución que no podrán nunca brindar dos fanatismos enfrentados, porque la otra opción es una tercera guerra mundial que todos tememos. Desde luego, estos problemas sociales de primer orden no los solucionan los técnicos que nos ofrecen cada pocos meses un nuevo modelo de iPhone. Y en cuanto a lo personal, a lo individual, cuando queremos acompañar la soledad de alguien, ¿le vamos a ofrecer una fórmula matemática? En el desprecio por el conocimiento que viene de la palabra, insisto, porque aquí parece que el conocimiento solo viene del racionalismo científico. En el desprecio por el conocimiento que viene de la palabra y por el valor social de la palabra para construir sociedades, remitámonos a las palabras de Vives, Rhetor condat civitatem, que recordaba el profesor Albaladejo en la conferencia inaugural del 13º Congreso de la Sociedad Internacional de Historia de la Retórica, que tuvo lugar en Varsovia en julio de 2001. Recuerdo perfectamente aquella frase de Vives que él insistía. Bueno, pues en ese desprecio se encuentra la base del descrédito de la retórica. Descrédito que llegó a máximos en el siglo XIX y que incluso desapareció por completo de los ámbitos de enseñanza o quedó reducida a la caricatura de los inventarios de tropos y figuras retóricas. Parece que la retórica solo era eso, ¿no? Inventarios de tropos y figuras retóricas para horror de la memorieta de los alumnos. Una hipalaje, ¿qué era eso? Ya no me acuerdo. La reflexión esta tarde la pregunta es, ¿cómo ha llegado Occidente hasta esta situación? ¿De dónde procede la actitud negativa frente al humanismo, el desprecio, la depreciación de las humanidades? No es un fenómeno en exclusiva de nuestro tiempo. La raíz se encuentra en la postura racionalista del pensamiento moderno. La sombra de Sócrates es alargada. Sabemos que Descartes desterró todas las disciplinas humanísticas, la filología, la historia, la retórica, la poesía, por considerarlas inútiles, inanes para el conocimiento. El lenguaje perdió la intensidad y la inmediatez que nos proporcionan sus imágenes. También el disfrute del lenguaje. Como dirá siglos después el poeta T.S. Eliot, en su ensayo, un ensayo que tiene sobre Dante, muy famoso, el disfrute, dice, conduce al conocimiento. El rigor del pensamiento racional y deductivo, puesto que solo requiere de un lenguaje riguroso, neutro, arrinconó las propuestas de la retórica o de la poesía, porque impactaban sobre los afectos de los lectores, siempre el problema, ¿verdad? Los afectos, las pasiones. Una vez más, la ratio contra el pathos. No es cuestión de ser de ciencias o de letras. Una falaz división en el conocimiento. Porque el conocimiento humano y el entendimiento de la realidad física y social que nos circunda atañe tanto a las ciencias como a las letras.
No es cuestión, menos todavía, y digámoslo bien alto, de perpetuar por más tiempo que las letras no sirven para nada. ¿Cuántas veces lo hemos oído, verdad? Nico, las letras no sirven para nada. El mal endémico de los planes de estudio en esta sociedad en la que vivimos, cada vez más tecnificada, con un entendimiento puramente práctico de lo científico, es justamente la paulatina eliminación de las asignaturas de humanidades, porque se siguen considerando los estudios humanísticos como de segundo orden. Mientras las ciencias conducen, según el pensamiento que se perpetúa, al conocimiento del mundo, nos hacen avanzar, solucionar los problemas del día a día en nuestras sociedades. Por supuesto, sería una torpeza negar los grandes avances, por ejemplo, en medicina y tantas otras ciencias. Sin embargo, a las humanidades no se les ve un lugar, un sentido en la formación ciudadana. La comodidad de la sociedad crece en las sociedades privilegiadas. La vida de los seres humanos se alarga mucho. Las diferencias entre todos, las distancias entre todos nosotros se acortan. Eso sí, es muy positivo. Pero no todo lo que nos atañe en esta sociedad en la que vivimos se eleva y nos eleva. Nuestros jóvenes cada vez hablan y escriben peor. No en España, en toda Europa, quizá en todo el mundo. Los científicos importantes, los que han sido hitos en la historia, siempre han creído en una educación integral. El gran ejemplo del sabio total es Leonardo da Vinci. Todos inmediatamente pensamos en él. Recordaba en una reciente entrevista televisiva Nazaret Castellanos que Marie Curie, la físico y químico polaca 2 veces premio Nobel, descubridora del radio, propiciaba encuentros con poetas y con artistas en general. Estamos necesitados de ese planteamiento holístico, decía ella, reflexionaba ella en ese programa de televisión. Porque la ciencia, con ser mucho y darnos mucho, no lo es todo. Y donde la ciencia se para, porque hay un lugar donde la ciencia se para, deben seguir adelante los otros saberes. Pero recordemos ahora, y esa es la razón, el origen de mi propuesta para esta tarde, que hubo un momento en los albores del mundo moderno, pues hablo de tradición, retórica y tradición humanista, ese es el título, pues hubo un momento en los albores del mundo moderno en el que prendió con fuerza de nuevo la fe en la palabra. Voy a parar un momento, reflexionar. La fe en la palabra. Eso que hemos perdido prácticamente. Porque de fe en la palabra se trata cuando recordamos a los primeros retóricos de la antigüedad. De esa fe en la palabra por la que los seres humanos han sido capaces de construir sociedades en libertad, levantar las sociedades, ¿sí? Y por lo que todavía miramos con admiración la democracia ateniense y a los sofistas que ayudaron a bien hablar y a bien razonar a los ciudadanos de aquella democracia primera y ejemplar. A la preeminencia de la palabra, a los problemas que conlleva el filosofar y conocer por la palabra. Y subrayo, el filosofar por la palabra. Filosofar y conocer por la palabra ocuparon sus reflexiones los humanistas del Renacimiento. Lamentablemente ellos, los viejos sofistas, fueron nuevamente descabezados por el racionalismo. No el socrático antiguo, sino la nueva faz de racionalismo ilustrado y cartesiano. Parece ser el destino de Occidente. El redescubrimiento del mundo antiguo al final de la Edad Media propició aquel movimiento humanista, entusiasta, que descubrió el encendido decir de los antiguos y que sostuvo como tesis fundamental de su pensamiento la preeminencia filosófica de la palabra. Lo conocemos todavía hoy
con el nombre de humanismo. Y a él se debe que todavía hablemos de las humanidades. Los humanistas descubrieron en sus lecturas de los clásicos que hay conocimientos que excluyen todo acceso racional. Es decir, que el conocimiento no se acaba en la indagación racional. Que hay conocimientos que no proceden del concepto. Conocimientos que producen y a los que nos conducen tanto la inmediatez de la ocurrencia lingüística, dar con la expresión apropiada para esa sensación que hemos tenido, para esa circunstancia en la que estamos, tanto a la inmediatez de la ocurrencia lingüística como el poder de las imágenes poéticas y su autonomía. Con todo, y pese a su entusiasmo de descubridores de las grandezas del pasado, les fue lento y costoso el devolverle el prestigio a la palabra con la necesaria y consecuente rehabilitación del decir retórico y poético. Aquellos entusiastas primero tuvieron que luchar contra la enseñanza recibida. Para los hijos del tomismo medieval, que era una ontología y se apoyaba en la clásica metafísica platónica y aristotélica, el primer y esencial cometido de la actividad filosófica había sido la definición del ente, la fijación de las verdades trascendentes, de las verdades absolutas, el ser de las cosas. Algo que solo puede hacerse a través del proceso racional. El pensamiento racional atrapa, por tanto, las esencias, las conceptualiza, las define, las inmoviliza. Ese es su planteamiento. Y así queda fijado el conocimiento de una vez por todas, en una abstracción de valor permanente que atraviesa los tiempos y los espacios. Algo totalmente contrario a los planteamientos de la retórica tradicional. La palabra en ese caso tiene solo un valor ancilar, solo es la sirviente del ente. La res, la cosa, se sitúa por sobre el verbum, sobre la palabra. El retórico y el poético, sin embargo, son ámbitos en los que el conocimiento se obtiene en el hallazgo de la palabra adecuada. La palabra que explica la vida cotidiana, sus sorpresas, sus esperanzas, los miedos, las pasiones que nos asedian cada día de nuestro vivir, de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Para superar los inconvenientes de la vida cotidiana, para darle a nuestras vivencias un sentido, pues tenemos que valer de la creación discursiva, de nuestras estrategias y capacidades discursivas, de lo que veremos que algunos humanistas llamaron el ingenio. Esta es la retórica filosófica porque es un utillaje para el conocimiento. Esto, frente a esa construcción definitiva, conceptual, discursos permanentes, nos encontramos precisamente con todo lo contrario, con esos discursos que construyen la realidad del momento, del tiempo y del espacio en el que estamos. Eso cuesta trabajo. Mis alumnos siempre era la piedra de toque. Yo recuerdo que una vez una alumna que se empeñaba muchísimo, pero es que eso de no. Pues se me ocurrió decirle, suponte que el novio te deja. Me había comentado que tenía problemas. Suponte que tu novio te deja, ¿por qué? Porque se va con tu mejor amiga. Tú inmediatamente, hecha polvo, para entenderte a ti misma escribes un diario. La necesidad de hacer el discurso en el que nos entendemos a nosotros mismos. Escribes en el diario. Esta individua que yo creía que era amiga mía, eso es sinvergüenza, en fin, no digo palabras más apropiadas y demás. Y él es un idiota. Mira que se ha dejado llevar por esta arpía, Vale, leemos el diario, está claro, ¿no? Ella es pobrecita, la otra le ha hecho la jugarreta
su mejor amiga, fíjate, se queda con el novio es un tonto que se deja como siempre pasa, entre dos mujeres, la lista se lleva y tal. ¿Va? Y vamos a leer el diario de tu amiga. ¿Por dónde? En el diario de su amiga lo que dice es: yo la quiero mucho, es que me he enamorado de este hombre, está por encima de mis posibilidades, no puedo renunciar a él, yo quisiera, porque no le quiero hacer daño a mi amiga. Entonces yo le preguntaba esto: ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Claro, indudablemente el racionalismo no va a aceptar nunca esto. Nosotros nos hacemos en el discurso, nos entendemos en el discurso, y el conflicto también tienes que resolverlo en el discurso de concordia. Con este presupuesto, el conocimiento por la palabra que propugnaron los humanistas del Renacimiento, con este presupuesto resulta claro que los filósofos de la progenie socrática nieguen que en el Renacimiento haya habido filosofía. Claro, ¿no? Entendiendo la filosofía desde donde la hemos entendido aristotélicamente hablando y luego cartesianamente hablando. A Lorenzo Valla, que vivió entre 1407 y 1457, uno de los pensadores humanistas más destacados del periodo, se le suele negar la condición de filósofo, aun reconociéndole que su concepción retórica y lingüística se deriva de un pensamiento sistemático y coherente. Es poco conceder. Y se le niega la condición de filósofo por no partir de los presupuestos del racionalismo, de la concepción de filósofo que se había impuesto en la cultura occidental. Pero él tuvo muy clara la identificación de filosofía y retórica. Así, en su tratado de Vero Falsoque Bono, sobre el bien verdadero y falso, también conocido como De Voluptate, sobre el placer, manifiesta, con palabras de él: en verdad la filosofía se encuentra, al igual que un soldado o un tribuno, bajo las órdenes de la oratoria, que, como dice cierto autor trágico, es la reina. Y efectivamente, y puesto que el movimiento se demuestra andando, en este tratado, que es un diálogo de Valla, se afronta el problema, que es el del placer y sus vínculos con la tradición pagana, especialmente el epicureísmo, con las armas del conocimiento retórico y poético. De los personajes enfrentados en ese diálogo, perderá en el diálogo el que no sepa hacer uso de un lenguaje imaginístico en sus argumentaciones. Si nos acercamos ordenadamente y en progresión histórica a los escritos de los humanistas, vemos cómo este nuevo planteamiento, fue calando con dificultad, en principio, en los que hoy llamamos prehumanistas, hasta conseguir arrancarles la costra de la vieja racionalidad escolástica medieval. Es digno de consideración el ver cómo esos primeros humanistas, precisamente por ser los primeros, los que rompían el hielo del desprestigio del mundo pagano, intentaron todavía, aunque fuera por poco tiempo, armonizar la metafísica tradicional cristiana, el pensamiento escolástico heredado, con el entusiasmo nuevo. Pondré un ejemplo. En Dante, por ejemplo, que vivió a caballo de los siglos XIII y XIV, encontramos la defensa de los presupuestos teoréticos de la filosofía tradicional en los primeros párrafos de su tratado sobre la moral. Es un tratado de hacia 1313. Pero en su defensa de la lengua vulgar, que es un tratado previo, titulado Acerca del habla popular,
1303, 1305, claramente había invertido ese enfoque. Frente a la lengua objetiva, ahistórica, al servicio del ente que propugnaba el racionalismo teológico, Dante manifiesta su amor a la lengua de sus mayores, una lengua que revela la situación histórica de un pueblo, una lengua de un tiempo y de un espacio, no una lengua pretendidamente histórica, como se pretendió que fuera el latín. Y él mismo se erige en poeta de esa lengua que tiene como tarea primordial mostrar los problemas históricos de su sociedad. No una lengua para la razón, sino una lengua para el sentimiento. Y así Dante opta, con el mejor de los juicios, por hacer su comedia en lengua vulgar, desechando la idea de hacerla en latín. Esa es su grandeza, ese es su acierto, lo vemos con el paso de los siglos. Pues la Divina Comedia nos ofrece todo un fresco de los personajes de la historia de Italia en esos momentos. Unos personajes llenos de vida en sus traiciones, en sus triunfos, en sus amores, en sus contradicciones. Triunfa en la comedia la palabra poética empapada en historia, una lengua de un tiempo y un momento concretos, que por eso precisamente consigue convertirse en una de las más grandes manifestaciones artísticas de la literatura occidental. Vamos a poner el ejemplo contrario. Bueno, en cierto punto. Sin embargo, Petrarca, yo entre 1304 y 1374, que optará por el latín, la objetiva y pretendidamente histórica lengua latina, para su poema épico África, yerra en su elección y fracasará por las mismas razones, ahora en negativo, claro, que hicieron triunfar a Dante. El poema de Petrarca, que él consideraba que le daría fama duradera, apenas ha sido leído a lo largo de los siglos sucesivos. Fue, en cambio, su cancionero, que él motejaba de nadería por estar en lengua vulgar, y aquí el gran error de Petrarca, aunque lo elaboró, corrigió y reescribió cuidadosamente durante años, ojo. Pero fue eso lo que le dio fama imperecedera e inició todo un movimiento poético en Europa que llegaría hasta el siglo XIX. La lengua vulgar, la lengua de su momento, la lengua en la que hablaba el pueblo y exponía sus problemas, la lengua del sentimiento, fue la opción apropiada. Fue la lección que ofreció, una vez más, la retórica y la poesía. Para la defensa de la poesía, entendámosla en el amplio sentido del término clásico, es decir, la defensa de la palabra creador. No resultó fácil conseguirlo. El desprestigio del pensamiento pagano arrastró consigo un desinterés que duró siglos, todo el paso del desierto medieval. Aun cuando había obtenido cierto auge el estudio de las letras con los renacimientos de la Baja Edad Media, tanto el carolingio del siglo IX como el del siglo XII, la culminación, el asentamiento del renovado interés se alcanzó definitivamente con los humanistas. Para entender el hondo significado de la tradición humanista que se inicia en Italia y, por tanto, en todo lo que todavía diré a continuación, me valgo de la inestimable guía que representa el filósofo discípulo de Heidegger, Ernesto Grassi. A él le debemos los estudios fundamentales que han revelado la profunda trascendencia del humanismo y la revalorización de la retórica que representó ese triunfo y esa aparición de los humanistas. Los trabajos de Grassi, como es el caso de la filosofía del humanismo, bien el poder de la imagen, rehabilitación de la retórica, nos han permitido constatar que en el Renacimiento italiano nos reencontramos con un brillo momentáneo y de gran calado, con aquella línea de pensamiento sofístico
que da preeminencia filosófica al lenguaje metafórico, a la poética y a la retórica. Grassi resalta en sus trabajos el carácter antimetafísico del pensamiento de todos estos humanistas, el carácter antimetafísico, ingenioso e inventivo del humanismo, su crítica al lenguaje abstracto y al saber a priorístico, así como su defensa de la función filosófica del verbum imaginativo y del sermo communis. La lectura que Grassi hace de los textos humanísticos de los siglos XIV, XV y XVI confirman el interés de los humanistas por la palabra histórica y poética y su reconocimiento de la función filosófica de la retórica. Fue Albertino Musato, que vivió entre 1261 y 1329, contemporáneo de Dante, político, historiador, poeta y dramaturgo prehumanista italiano, uno de los primeros que afirmó la función originaria de la palabra poética. Él, junto con Dante, defensor de la lengua vulgar, como ya hemos dicho, no partirá ya de la búsqueda racional del ser de las cosas, sino de la originaria función desveladora de la palabra poética. Estos hombres del humanismo comprendieron que cuando la experiencia nos interpela, hoy diríamos cuando estamos ante una situación de experiencia cognitiva, solo tenemos la palabra. Este es el planteamiento igualmente de otro humanista, Leonardo Bruni, que vivió entre 1370 y 1444, historiador, político, hombre perteneciente al humanismo florentino, para quien la instancia primera para responder en cada una de las diversas situaciones a la demanda existencial planteada, lo que nos plantea el vivir cada día. Tenemos que responder a nuestros sentires varios, nuestras experiencias varias, nuestros enfrentamientos con nuestro vecino, con el compañero en el trabajo, lo que sea, ¿no? La instancia primera para responder en cada una de las diversas situaciones a la demanda existencial planteada no es la ratio, sino el ingenio, el ingenio. ¿Se imagina a alguien ante cualquier experiencia vital que nos sucede desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, verse obligado en cada una de esas respuestas necesarias, verse obligado a una respuesta racional? Por muy exacta que fuera la respuesta, nos demoraríamos en todas las situaciones que requirieran agilidad, rapidez de respuesta. Es lo que nos obliga el vivir diario. Propio del ingenio es la agilidad, precisamente. La huernuz, la persutia, la agilidad, que nos permitirá una fórmula lingüística tan rápida y ágil como nos exija la situación o el contexto. Según Grassi, en la filosofía del humanismo, el ingenio pone al descubierto, por medio de la agudeza, las relaciones, semejanzas y similitudes no deducibles racionalmente. Razón por la cual Leonardo Bruni, por ejemplo, afirmará que el ingenium es rápido como el rayo. ¿Cómo no reconocer el tándem más importante del pensamiento barroco español, la agudeza y el arte de ingenio? La lógica es la ciencia del lenguaje exacto, pero el lenguaje rico en tropos y figuras retóricas es el resultado de la necesidad de expresarse en un tiempo y en un espacio determinado. Otro humanista, Coluccio Salutati,
entre 1331 y 1406, que puede considerarse el primer escritor del Renacimiento sobre teoría poética y crítica literaria, en su obra en prosa más importante, De Laboribus Herculis, una interpretación alegórica de los 12 trabajos de Hércules, también acomete la empresa de defender el lenguaje y la de definir de nuevo el saber, la scientia. Para él, el punto de partida de la ciencia es el metacerein, el trasladar, el transferir, el descubrimiento ingenioso de similitudines, que implica como requisito elemental un lenguaje rico y multiforme, radicalmente distinto del racional. Salutati considera en el capítulo 9 de su Hércules que la perseverancia en el estudio siembra las semillas del saber. Las percepciones que obtenemos con nuestra atención a través de los sentidos son las herramientas de un poder revelador que nos conduce hacia el conocimiento. Pero esas percepciones hay que retenerlas en la mente y así, con toda esa información, el sabio consigue abrirse paso hasta descubrir las semejanzas entre las cosas. Con ese planteamiento, Salutati atribuye el constitutivo esencial del saber a la innuentio. Igualmente, Giovanni Pontano, que fue poeta, historiador y hombre de Estado, entre 1429 y 1503, cuyo pensamiento influyó sobre el mismísimo Erasmo de Róterdam. En uno de sus famosos diálogos, titulado Aegidius, considera que el destino humano yace en el poder de la palabra. Si seguimos, es imposible atender a todos. Yo he hecho aquí unas escalas para establecer esta historia, de esta manera de pensar de los humanistas. Pero en el barroco, por ejemplo, nos encontramos con Emanuele Tesauro, que ocupa un lugar relevante en el panorama del barroco europeo por su famoso tratado Il Canocchiale Aristotelico, el catalejo aristotélico. Pues él en el capítulo 7 de ese libro, del Canocchiale, que titula Tratado de la Metáfora, pone de manifiesto que la metáfora es el principio universal del conocimiento. Como comenta Stefano Arduini en sus Prolegómenos a una teoría general de las figuras, dice: analógicamente a Gorgias, también para Tesauro, la metáfora individualiza significados originales de otro modo no comunicables. Tesauro parece pensar que gracias a las figuras podemos trazar los procesos fundamentales a través de los cuales el ser humano expresa sus propios pensamientos. Esto nos llama mucho la atención si nos recordamos las famosas metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson, que le dan la vuelta y entonces dicen que los conceptos son metafóricos, que en realidad proceden de metáforas. Bueno, aquí está ya muchos siglos antes en el Canocchiale de Tesauro. En defensa de la poesía y de la construcción tropológica que la caracteriza, tuvieron que emplearse a fondo desde el principio de este renovado pensamiento autores como Boccaccio, como Minturno, como Torquato Tasso, etc. La revalorización renacentista de la poesía, entendida siempre, insisto, en el amplio sentido de lo que se crea con la palabra, es una historia muy trabajada y estudiada a día de hoy. Pero siempre se ha hecho desde una mirada unidireccional. Y en esto quiero insistir. Desde una perspectiva exclusivamente literaria, estilística. Lo que nos hace topar una vez más con el problema que ha permanecido enquistado a lo largo de la historia de la cultura occidental desde que la retórica se convirtió en exclusiva maestra del bien escribir, perdiendo su estatuto político, social y epistemológico.
Ha habido muchos y sobresalientes investigadores y estudiosos del humanismo, pero han partido todos ellos de una visión cercenada de la retórica y de una concepción racionalista de la poesía, porque ninguno de ellos acuerda lugar a la retórica filosófica. Podemos mencionar nombres tan reconocidos como el de Ernst Robert Curtius, quien considera la filosofía del humanismo tan solamente como, en palabras de él, ejercicios retóricos de estilo. El gran investigador de los manuscritos filosóficos del periodo, podemos pensar en el humanismo sin hablar de Paul Oscar Tristela, considera que el humanismo renacentista no representa un sistema acabado dentro de la filosofía. Para el reconocido filólogo clásico Werner Jaeger dice en su Paideia, el humanismo solo encarna un peculiar concepto de cultura. Podemos decir que esta visión exclusivamente filológica y literaria del pensamiento humanista ha sido tan perjudicial socialmente como el planteamiento científico excluyente. Ninguno de entre estos renombrados estudiosos, críticos e investigadores reivindica el humanismo filosófico, la palabra como creadora y constructora del entendimiento del mundo. Y por tanto, nadie valora la retórica más allá de lo que aportaba a la buena composición de tratados, libros, cartas o cualquier tipo de escritos. Sin duda, en la línea del pensamiento humanista que acabo de pergeñar y que tenía mucho más escrito, pero creo que no puedo extenderme más, yo creo que queda más o menos claro, pero sí quiero hablar de un caso español. En la línea del pensamiento humanista que acabo de pergeñar se encuentran destacados autores renacentistas y barrocos españoles. Ya a comienzos del siglo XVI hallamos el mismo planteamiento de base que hemos encontrado en los humanistas italianos en pensadores como Juan Luis Vives, que vive entre 1492 y 1540. Figura destacada del humanismo europeo, y lo encontramos este pensamiento tanto en su concepción del ingenio como de manera especial y destacada, y esto es lo que me interesa ahora mismo más, cuando pone la construcción discursiva como conocimiento, es decir, la construcción del discurso como medio de conocimiento, construcción de sociedades, construcción de maneras de estar en el mundo. Lo opone a la filosofía como con pretensiones de objetividad. Vives, en su etapa humanística, nos ofreció todo un tratado de la cultura en su De Disciplinis, en las disciplinas. En este tratado tiene su lugar una importante crítica a Aristóteles en relación con el problema de la verdad y los límites humanos para alcanzarla. Pues lo que está detrás es todo este problema. La verdad como algo que construimos para una sociedad determinada y que cada sociedad tiene que reconstruir para el entendimiento entre los seres humanos. En este tratado tiene su lugar una importante crítica a Aristóteles, decía, en relación con el problema de la verdad y los límites humanos para alcanzarla. Aristóteles quiere que la demostración sea de lo primero, de lo necesario, de lo próximo, de las causas. Y Vives, en la primera parte del De Disciplinis, libro III, capítulo 3, se encara con Aristóteles en estos términos. Son palabras de Vives. Quiere Aristóteles que la demostración sea de lo primero, de lo necesario, de lo próximo, de las causas. Dime, Aristóteles, se encara con él, dime, Aristóteles, ¿nos tomas en cuenta a nosotros y nuestro alcance? Es que sepamos grandes verdades absolutas. Pero tú tienes en cuenta nuestros límites como seres humanos. Dime, Aristóteles, ¿nos tomas en cuenta a nosotros y nuestro alcance o a la naturaleza? La naturaleza es lo que es.
y se rige por principios eternos o por principios inmutables. ¿Y nosotros qué? ¿Podemos llegar a eso? Sin duda, Vives se sitúa en la línea del sofista Protágoras cuando decía que el hombre es la medida de todas las cosas. El límite del conocer es el propio hombre y todo conocimiento nace del hombre, del ser humano, hombre y mujer, de lo que el ser humano construye. Vives considera, en consecuencia, que la pretensión del conocimiento humano debe moverse en los límites de la captación humana. ¿Cuáles son las armas con las que cuenta el ser humano? Sus modos de conocimiento en el mundo en el que se mueve. Ahí es donde hace su aparición el ingenio. Algo muy diferente de la demostración. Lo aclara perfectamente a continuación en el mismo capítulo del propio Vives, cuando dice, vuelven a ser palabras de él, la demostración no se somete a la naturaleza de nuestro ingenio, sino que por vía recta se dirige a la verdad. No atiende a lo que nosotros podemos. La búsqueda de la verdad está por encima de todo, ¿no? Pero realmente nosotros podemos llegar a eso. No atiende a lo que nosotros podemos, sino que le incumbe solo la naturaleza de las cosas. Pero nosotros podemos llegar ahí. La investiga, la explora, incluso si nos es desconocida y no la hemos visto. Por tanto, una cosa es el acceso objetivo a la verdad de las cosas, a los principios de la naturaleza. Que creamos posible ese acceso es ya nuestra opción epistemológica. Pero otra muy distinta, la lucha humana por el conocimiento, encerrada en sus límites humanos y para lo que cuenta el hombre con el ingenio. El eco nos lleva de inmediato a Vico, para quien el ingenio es la facultad de unir cosas separadas, de poner en correlación cosas procedentes de diversas direcciones, es decir, procedimientos humanos para entenderse en el mundo, iluminaciones, fogonazos, en el limitado cuarto de la individualidad. Nuestro alcance, el ámbito originario en el que se ha de dar respuesta a las interpelaciones existenciales, es el de la palabra. Ese es el punto de partida del filosofar de Vives. Con lo que cuenta el hombre es con su ingenio. ¿Qué es lo que hace que nos encontremos a nosotros mismos? Lo que decían aquellas dos chicas, que luchan por entender qué es lo que de verdad ha sucedido y necesitan hacer su diario, es decir, hacer su discurso de entendimiento. Ahí está el ingenio. Podemos traducirlo como el cultivo de las mejores expresiones que encontramos para entendernos en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en todas las propuestas, tanto individuales como sociales. La capacidad de dar respuesta desde nosotros mismos a los problemas que nos interpelan, personales y sociales. Ese es el valor del discurso retórico. Hallar la expresión mejor de nuestra mejor propuesta humana. Hallar la expresión mejor de nuestra mejor propuesta humana. En Vives se nos presenta un nuevo planteamiento del problema metafísico, que ya no es el de la definición racional, sino el desvelamiento en la palabra del sentido de las cosas, con total adecuación al acontecer diario, al aquí y ahora de cada día. Si el conocimiento objetivo pretendido por Aristóteles no es posible, los humanistas se quedan con el acceso al conocimiento a través del ingenio. Y aquí la palabra, el discurso retórico, tiene su reino sin ninguna duda. El ingenium que nos encontramos habitualmente en los textos de los viejos preceptistas, tanto en sus poéticas como en sus retóricas, y que heredan los humanistas italianos, hay que valorarlo en la dicotomía literatura
filosofía. Porque siempre nos hemos decantado en todo esto por lo literario. Ya sabemos que efectivamente se convirtió en un sistema de cultura, la retórica, desde la antigüedad, cuando perdió precisamente todo su valor como utillaje político-social. Pero claro, la dicotomía literatura-filosofía, porque su valoración depende de que creamos que por medio del ingenio podemos solo crear tropos y especialmente metáforas literarias, o bien nos pueda conducir al mito y a la fábula filosófica. Si el filósofo, como lo define Aristóteles, es un filomizos, un amante de los mitos, y a través de los mitos nos ofrece su filosofía, pues el caso de su maestro Platón, el ingenio de los escritores, esta es la pregunta final, el ingenio de los escritores crea a través de sus usos tropológicos solamente fábulas literarias o también filosóficas, es decir, creaciones con trascendencia epistemológica. Si damos al ingenio que crea las fábulas literarias la posibilidad de que éstas tengan también un carácter filosófico, como sucede con la Lamia de Poliziano, o con la fábula de Homine de Vives, o con el elogio de la locura de Erasmo. Quizá, por poner un ejemplo, para nosotros Señero, el relato quijotesco que tanto nos enseña de la vida y del ser humano, sea de esa progenie también. Dando un salto hasta Heidegger, el segundo Heidegger, digamos que el lenguaje es el que nos revela, el lenguaje es el que nos revela las esencias, volviéndonos guardianes de esa verdad. Los poetas son ellos los que con palabras de Hölderlin fundan lo que permanece. Vamos a dar una oportunidad entonces a esa palabra. Le vamos a devolver su elemento epistemológico. No vamos a quedarnos simplemente con el conocimiento racional. Es lo que hicieron los humanistas. En aquella época de los estados en guerra, en Italia los señores de la guerra, en la época del Renacimiento, no era posible volver a darle a la retórica el valor que tuvo antiguamente en las democracias ateniense y romana. Claro que no iba a tener ese poder, no se le iba a devolver. Pero ellos sí le devolvieron otro elemento fundamental, que es el epistemológico. Clamaremos inútilmente en el desierto tecnológico por devolverles a los poetas, a los humanistas, a los retóricos el espacio debido, que es devolverle al ser humano la fe en el lenguaje que lo construye en sociedad y que en ocasiones lo adentra en honduras que la razón no alcanza. Debemos hacerlo para que así no se convierta este ser humano que somos en un ser unidimensional, que es lo que lamentablemente estamos viendo, está sucediendo. Vamos en esa línea tremenda. Esto es todo. Muchas gracias.